Bienvenidos al curso de CSS. Continuamos viendo las propiedades y vamos a pasar ahora. Ya vimos el texto en los tutoriales pasados, pero ahora vamos a hacer la fuente. Con fuente me refiero al tipo de letra que podemos configurar, de hecho, para poder cambiar el tipo de fuente predeterminado que tiene nuestro sitio web. Aquí tengo, por ejemplo, un título, dos títulos, ¿no? Entonces, como podemos ver, tiene una fuente ya predeterminada que por lo general es Times New Roman. Es por defecto y dependiendo del navegador se puede configurar, pero ya es un poco mucho más especializado la fuente por defecto que le podemos poner a un sitio. En general, si no tiene algún estilo, se va a ver como lo que estamos viendo ahorita en la pantalla, pero eso se puede modificar, entonces es lo que vamos a ver en este tutorial. Vamos a ver cómo modificar esas fuentes. Entonces, empecemos declarando nuestras reglas para cada una de nuestras etiquetas. Ahí está. Tenemos un H1 y un H2. Vamos a ver. Esta fuente del H1 tiene serifa, entonces, es decir, las pequeñas prolongaciones que tiene nuestro texto, porque es un Times New Roman. Entonces, vamos a ver cómo cambiar eso. Vamos a empezar declarando Font Family. Font Family es la propiedad que nos permite colocar las fuentes que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, si le pongo Helvética, vemos que ya cambió el estilo de la fuente pues a la helvética que nosotros tenemos. Pero ¿qué es lo que pasa si no existe? Por ejemplo, en el caso de OS X, obviamente la fuente existe como tal de forma nativa, pero en Windows no existe esta fuente. Entonces, si pusiéramos alguna fuente que no existe, lo que hace el sitio es regresarnos a la fuente por defecto. ¿Qué es lo que podemos aplicar aquí? Podemos darle una coma y decirle, por ejemplo, que queremos, si no encuentra esa, Arial. Vamos a darle a actualizar y el sitio ahora tiene una fuente Arial. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Pues que el navegador va a buscar primero esta fuente y si no la encuentra va a tratar de cargar la que sigue. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre haberle puesto una comillita y a este no? Pues que Arial es una fuente por defecto en la mayoría de los sistemas operativos, por lo que pues fácilmente si un sistema operativo como Linux, Windows o Mac OS X no tienen Ariales, porque pues intencionalmente se la desinstalaron, ya que por defecto existe esa fuente. Entonces vamos a ver ahora con H2 Font Family. Podemos decirle Verdana. Verdana también es una fuente que por defecto existe. Entonces, si pueden ver, existe una diferencia, sobre todo en la altura de cada una de las fuentes. Esta está un poco más estirada y está un poco más aplastada. Y podemos ponerle todas las que queramos, ¿no? Arial, etcétera. Podemos ponerle Times, que sería el defecto de la Times New Roman. Obviamente no lo va a cargar a menos que especifiquemos fuentes pues que no existen. Entonces es así como funciona. Es así como funcionan las fuentes. Podemos especificar tanto fuentes que no son comunes en todos los sistemas operativos como fuentes que son totalmente comunes. Ahora vamos a pasar a la siguiente propiedad, que es el texto, o que diga el tamaño de la fuente, perdón. Ya vimos que el texto tiene varios efectos, pero la fuente tiene la propiedad de poder incrementar el tamaño. Entonces, la propiedad es font size. Ahora es aquí donde vamos a empezar a utilizar medidas. Podemos utilizar, por ejemplo, 20 píxeles para esta fuente. Vamos a ver cómo sale. Como pueden ver, el texto se hizo mucho más pequeño, puesto que el defecto de un H1 es mucho mayor de 20, es aproximadamente, si no me equivoco, 26. Entonces, por eso el texto se hizo más pequeño. Podemos hacerlo mucho más grande, 40 píxeles.
y el texto obviamente se escala. De la misma forma podemos ponerle aquí font size y decirle que a lo mejor nada más 16 píxeles. Entonces el texto se reduce a 16 píxeles. Ahora, ¿cuál es el inconveniente aquí? Que un H2 no son 16 píxeles, entonces la recomendación, ni un H1 son 20 píxeles, entonces la recomendación es que los textos incrementen proporcionalmente al tamaño inicial que tienen. Es decir, si yo coloco un párrafo lorem para rellenar texto y lo coloco igual de 16 píxeles el H2, esto es un error, ya que aunque esto se vea igual, es un error puesto que este no es un texto, es un título, y puesto que este es un texto, no podría hacer algo así. Es un error de estética. Font size 40 píxeles. Entonces hay que tener cuidado en saber darle el estilo apropiado a cada uno de los elementos, ya que aunque parecería inocente poner eso, es una muy mala práctica jugar con los tamaños si no se juega proporcionalmente al tamaño inicial que tienen ellos. Es decir, si borramos todo esto, si borramos solo el tamaño, vamos a ver los tamaños por defecto. Entonces, como pueden ver, el texto es mucho más pequeño que un H2 y un H2 es más pequeño que el H1. Siempre hay que tratar de mantener esa proporción de tamaños, aunque los modifiquemos pues manualmente. Entonces, esa es la forma en que vamos a poder manipular un tanto nuestras fuentes con CSS.